Este es el grupo de María Alejandra Landines y Sebastián Cajas Ordóñez, y lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de un dataset que está basado en datos de electrocardiografía para la detección de enfermedades de riesgo cardiovascular. Entonces tenemos como una primera instancia vamos a utilizar la metodología CRISP-DM, que vamos a tener un avance iterativo en el cual vamos a pasar por medio de unos pasos anteriormente definidos. Como primero tenemos la comprensión del negocio, y como un contexto tenemos que las enfermedades cardiovasculares han sido la causa más común de muerte en el mundo desde el 2013 hasta el año actual. Siempre ha estado en el ranking de las dos primeras enfermedades que causan la muerte a más personas en el mundo. El problema es que los medicamentos que se requieren para su tratamiento algunas veces están inaccesibles para las sociedades y algunas partes de la población. Entonces esto hace que sea más costoso acceder a una cura o a un tratamiento que simplemente diagnosticarla tempranamente. Lo que nosotros queremos hacer es un diagnóstico temprano de estas enfermedades cardiovasculares por medio de un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque muchas son silenciosas, como la fibrilación auricular y ventricular, y algunas tienen unos episodios como la taquicardia o la bradicardia, que también pueden ser reconocidas. El objetivo de nuestro negocio va a ser seleccionar un algoritmo que permita hacer una clasificación precisa de este tipo de riesgo cardiovascular en un rango del 0 a 4, donde 0 es poco riesgo o nada y 4 es un alto riesgo en las arterias principales del corazón. Esto de manera que el usuario pueda prevenir algún episodio que no se desee. Algunas restricciones que tenemos: el uso de bases incompletas, porque la falta de información va a afectar a la precisión del algoritmo, y por tanto también la imposibilidad de rellenar campos vacíos, porque el dataset data de 1998, por lo cual no podemos recoger la información faltante. También el uso de herramientas de software gratis que probablemente puedan limitar lo que podamos ejecutar con este dataset. En su totalidad se han elegido 4 datasets, cada uno con 76 atributos, y los 4 pertenecen a 4 fundaciones diferentes que se mencionan a continuación: la Clínica de Cleveland, el Instituto Húngaro de Tecnología y el Centro Médico de Long Beach. A su vez, también contamos con el Hospital Universitario de Zúrich, medidos en el año 1998. En su totalidad tomamos 303 registros del Instituto de Cleveland, 294 del húngaro, de Long Beach 200 y de Suiza de 123. Para la preparación de los datos vamos a realizar un proceso de unión de estos 4 datasets primero, de manera que el del Cleveland va de primero, luego Hungría, finalmente el de Long Beach, y ha faltado poner que también vamos a tener el de Switzerland. De acuerdo a la fuente, entonces vamos a tener un 77% en la precisión de una clasificación que se ha hecho anteriormente por medio de una función de regresión lineal. Y lo que nosotros quisiéramos es poder batir esta precisión con alguno de los algoritmos que vamos a elegir a continuación. La variable de clase va a ser llamada Diagnosis HD de Heart Disease, es decir, enfermedad del corazón, y va desde el 0 hasta el 4, con un 0 indicando la ausencia de enfermedades o poca presencia, y 4 indicando presencia alta de estas. Y lo han puesto de esa manera. Entonces esto nos va a ayudar a poder organizarlo en registros que sean una sola fila. Según la documentación vamos a tener muchos datos faltantes por medio del número 9 o -9 punto, como lo podemos ver en esta diapositiva, está marcado con amarillo. El total de datos que vamos a tener multiplicando el número de atributos por el número de registros es de 68.324. Algunos no los hemos contado porque, como podemos ver aquí en la parte inferior, no son legibles en el formato de texto, y por lo tanto no han podido ser copiados de la página. Por lo tanto, hemos calculado el umbral de datos faltantes teniendo en cuenta solo los -9, que han sido 21.558, y el umbral es el 40% del total de datos, es decir, 27.330. Por esto podemos declarar que, como el total de datos faltantes es menor que el umbral, este estudio es viable.
Bueno, con un script en Python vamos a lograr ordenar los registros de manera lineal, como lo dijimos, vamos a eliminar variables que no tengan ningún significado en el título, como lo podemos ver en la imagen de borde naranja. Y además otras que dicen que no han sido utilizadas para los estudios anteriores. Asimismo, pues vamos a tener otras que no tengan que contengan que contengan más del 40% de información perdida, y de esta manera vamos a deshacernos de 18 atributos y de 24 atributos. Finalmente vamos a obtener 35 atributos, de los cuales se van a establecer la vista minable, y lo único que tenemos que hacer es ponerlos en un formato leíble por Weka, como podemos verlo en la parte izquierda. Ahora vamos a hacer un análisis por selección de atributos. En esta sección vamos a utilizar el CFS subset eval junto con el método de búsqueda del grid stepwise. En este caso vamos a tomar 28 atributos representativos. Hemos destacado aproximadamente 6 atributos, de los cuales pues básicamente el criterio de evaluación ha sido de que hay datos faltantes o que simplemente son fechas de tiempo que no presentan ningún tipo de información útil para nuestro análisis. En este caso observamos que se han seleccionado 8, de los cuales pues observamos el 2, el 6, el 9, el 15 hasta llegar al 25. Entre estos pues los más importantes son los que se muestran aquí. Utilizamos ahora un análisis de tipo stepwise, y en este caso vamos a categorizarlo según los tipos de conjuntos que vienen a tener mayor peso. En este caso vemos que el sexo tiene una mayor predominancia que, por ejemplo, la edad y la locación de dolor. Y lo mismo con todos los que tienen 100% digamos que de peso. En este caso el peso vendría a representar el número de folders, y estos datos pues vamos a utilizarlos más adelante para relacionarlos y de esta forma lograr una clasificación que nos permita seleccionar los atributos. También se tuvieron en consideración los atributos que tienen un peso de 20, 40 y 60%. Ahora tomando 16, eligiendo los datos anteriormente seleccionados, hacemos un proceso de selección nuevamente en el cual pues utilizamos el mismo criterio para elegir los siguientes datos. Nuevamente vemos que predominan el sexo, predominan todos los que tienen aquí el 100%, y también pues tomamos en consideración los que tienen 40 y 60 y tratamos de descartar los que tienen 0. La edad la tuvimos en cuenta por consideraciones de análisis que se realizan posteriormente. Utilizando el ranker también podemos encontrar un análisis de ranking descendente que nos muestra cuál es el que tiene de mayor a menor peso. En este caso se han mostrado de acuerdo pues, a su nivel de importancia. Empezamos con el tipo de dolor y así sucesivamente. Esto también sirvió como criterio para descartar más variables. Los atributos finalmente seleccionados son los que se muestran a continuación: la edad, el sexo, la ejerción del dolor, el tipo de dolor, la presión sanguínea en reposo en la sala de admisiones, el colesterol, el nivel de azúcar, el SG en reposo, los nitratos, diuréticos, máximo heart rate, la IgA inducida, el hipo, la ST inducida por depresión, la pendiente y el diagnóstico, que vendría a representar la clase, que es una clase discreta que varía entre el 0 y el 4, como ya se mencionó anteriormente. Los atributos descartados a través de este proceso son los que se muestran a continuación. Básicamente y de manera general representa el ID y fechas y otras variables discretas que pues no tienen relevancia según nuestro criterio de selección de atributos. Dentro de nuestro análisis vamos a utilizar el clustering para seleccionar y filtrar nuestros datos. Entonces vamos a tomar los 6 datos con mayor importancia, todos estos van a ser de tipo discreto y que tienen mayor predominancia en la presencia de personas que poseen enfermedades cardíacas. Son las que se muestran aquí. Vemos que el 2, que es el sexo, y el 3, que es la locación del dolor, al igual como el 4, que vendría a ser la ejerción del dolor, tiene digamos que las características primordiales como proceso de diagnóstico. También encontramos que realizando un clustering de 6 clusters, vamos a categorizar principalmente lo siguiente: las personas que tienen 57 años, ¿sí?, vienen a representar los que presentan mayor posibilidad de un ritmo cardíaco, de una enfermedad
realizamos un dataset para la selección de los 16 atributos, entre los cuales pues vamos a tomar solamente 2 clústeres, y pues en este caso va a predominar la no presencia o la falta de diagnóstico en personas que no tienen este tipo de arritmias o enfermedades cardíacas, representando entonces un total, como se puede observar aquí, del 63%, mientras que el 37%, que aún sigue siendo alto, representan personas que sí tienen, y pues tienen las características que ya se mencionaron anteriormente. En análisis de clustering, a través de la herramienta de visualización, podemos encontrar básicamente el nivel de azúcar es predominante cuando hay presencia de una enfermedad cardíaca. Vemos también que la edad tiende a centrarse con una media de 54 aproximadamente. Tienden a tener mayor edad las personas que sufren mayor cantidad de síntomas y por tanto este tipo de enfermedades. Sexo, primordialmente son las mujeres las que tienen este tipo de enfermedades. Nuevamente el tipo de dolor tiene que ser el 4, el que va a caracterizar con mayor precisión pues este tipo de enfermedades. El colesterol tiende a estar entre 0 y 305 milímetros por decilitro. El tiempo de duración tiende a variar aproximadamente entre los 2 y los 12 minutos. El ritmo cardíaco máximo, vemos que tiene una moda de 135 aproximadamente y tiende a variar alrededor de ese valor. El diagnóstico, que ya vendría a ser la categorización, vemos que la encontramos principalmente con predominancia en 0 y con menos predominancia en 4, pero de todas formas tiene un valor elevado. Vemos también que mostrando los datos totales, vemos que la mayor predominancia la tiene cuando el tipo de clasificación es 0 y cuando el tipo de clasificación es 1. Sin embargo, la que tiene tipo de presencia para este tipo de enfermedades cardíacas es del 35%, que también es elevado y pues muestra las características que vienen a ser las mismas que ya se han analizado anteriormente. Utilizando 18 clústeres, hemos tomado solamente las 2 columnas con mayor peso porcentual, que son la 8 y la 10. Vemos que la 8 representa el tipo de dolor tipo 2, con clase tipo 2. Personas tienen 58 años y tienden a ser mujeres. En este caso, cuando son el caso inverso, pues vemos que se presentan las características que están aquí. Nuevamente, cuando son 30 clústeres, se repiten, pero en este caso observemos que el tipo de dolor tiende a incrementar más y también el diagnóstico tiende a ser más preciso, de forma que la precisión de este tipo de diagnóstico para este tipo de enfermedades tiende a mostrar personas de 62 años, tienden a presentar estas características. Finalmente, para 100 vemos que es el punto donde se logró caracterizar con mayor exactitud y precisión pues este tipo de clases que caracteriza la enfermedad, con mayor edad, con el tipo de sexo que es mujer y con las otras demás características. Finalmente, realizamos una porcentualización de los datos en los cuales podemos mostrar una comparación de la edad, del sexo y del tipo de dolor, ¿sí? Que pues nos va a permitir caracterizar, digamos, en qué lugar y para qué caso. En este caso, para 2 clústeres se puede encontrar un diagnóstico de enfermedades del corazón. Vemos que para cuando hay 4 clústeres va a predominar con mucha más, digamos, preponderancia la clase 4, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí. El clúster 4 va a tener entonces una clase de diagnóstico 2.7 que va a llegar a tener los valores más elevados de edad y pues tiende a ser sexo mujer y tipo de dolor tipo 4. Nuevamente, para 18 clústeres hemos elegido las 3 columnas con mayor importancia, que vendrían a ser entonces estas que tenemos aquí. La de menor valor vendría a ser la de 0.4 con edades de 48, la de mayor valor va a ser diagnóstico 3.2, que es elevado, con una edad de 57 años. Y aquí está la porcentualización de dichos valores, que pues nos permite observar que la clase 1, que es esta que está aquí, esta misma, tiene los valores más elevados respecto a los otros 2 clústeres. Finalmente, para el modelamiento, vamos a hacer una porcentualización de la variable clase que se ha realizado pues, de manera general. Estos son números totales de elementos que se ha realizado por cada una de las categorías que hemos analizado. Ahora,
observamos que vamos a analizar el 0R, que es la clase categórica, y tanto training set y como cross validation con 10 folders. Ambos presentaron iguales valores, clasificaciones de instancias correctas son del 44%, lo cual tiene sentido debido a que pues, el 44% vendría a representar la clasificación de instancias de la clase 0, que vendría a ser esta que está aquí. ¿Sí? Y pues como él bien tiende a tomar la clase mayoritaria como la primera, las demás las obvia, por eso es lógico que este valor sea del 44%. Y por eso también la matriz de confusión tiende a tener este valor. El clasificador PART, vemos que mejora las instancias utilizando el cross validation y training set, igualmente con igual número de valores del 64%, y instancias incorrectamente clasificadas del 35%. Tenemos también entonces un TP rate, un TP rate del 0.93.8%, y vemos también que los valores pues tienden a mejorar mucho respecto a los que ya se han clasificado anteriormente. También observamos que el SVM, el Support Vector Machine, va a tener entonces un 72% de instancias correctamente clasificadas y 329 que vendrían a ser la representación de la matriz de confusión. En este caso vemos que el error tiende a ser mucho menor comparado con el anterior. Vemos también que se analizaron los costos de acuerdo a la documentación leída y pues con análisis extraídos de diversos tipos de biografías de diversas bases de datos. Hemos observado que la matriz de costo podría representarse de la siguiente manera, con valores como los que se muestran aquí y con valores extremos de 10 para multiplicar, digamos, los errores mínimos que pudieran presentarse. Se presentó un error, 72.3026% de instancias correctamente clasificadas. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar un árbol J48, el cual nos va a ayudar a hacer un estudio de la clasificación. Primero, utilizando todo el training set, vamos a tener un factor de confianza de 0.25, 0.3 y 0.6 correspondientemente con las gráficas. Alguna gráfica de estas se ha trocado, la de 0.25 y la de 0.3, las cuales están intercambiadas entre sí porque podemos ver, como ya les iba a decir, que entre más aumentemos el factor de confianza, las instancias correctamente clasificadas van a tener un mayor porcentaje. Entonces en 0.25 vamos a tener 48%, en 0.3 vamos a tener 65% y en 0.6 vamos a tener 79%, que fue el porcentaje mayor que se logró con el aumento del factor de confianza. Ahora vamos a utilizar una validación cruzada con un factor de confianza de 0.25 y el umbral que utilizamos anteriormente, que fue 0.6, incluyendo una corrección de Laplace en caso de que algún dato sea igual a 0. Entonces aquí podemos ver que es justamente lo contrario. Entre más aumentemos el factor de confianza, pues vamos a tener menor porcentaje de instancias correctamente clasificadas, como por ejemplo con 0.25 obtenemos el mayor valor que pudimos obtener para este tipo de validación, que es la cruzada, que vamos a tener 48.94%, y para el 0.6 vamos a tener 43.15% de instancias correctamente clasificadas. Ahora vamos a utilizar un clasificador tipo KNN, K-nearest neighbors, y entonces vamos a tener K igual a 2, 3 y 4 con distancia euclidiana. Como podemos verlos aquí, cada uno de ellos va aumentando su porcentaje de instancias correctamente clasificadas conforme va disminuyendo el número de vecinos. Ahora vamos a utilizar una validación cruzada con 10 pliegues y vamos a tener que utilizar K2, K igual a 3 y K igual a 10 para poder ver un hecho evidente en este tipo de validación. Con la misma distancia euclidiana vamos a tener que entre más aumentamos el número de vecinos, vamos a poder aumentar el número de instancias correctamente clasificadas, lo cual el máximo que pudimos alcanzar fue igual al 50.50%, lo cual nos parece bastante bajo para este tipo de clasificador. Sin embargo, utilizando todo el training set y haciendo modificaciones acerca del peso de la distancia, a la hora de la clasificación se puede hacer de dos formas, uno sobre la distancia y uno menos la distancia. En el caso de uno sobre la distancia se tuvo un problema, el cual explicaremos más adelante, pero haciendo el uso de uno menos la distancia, este peso nos permitió tener la mejor de las clasificaciones de las instancias correctamente clasificadas, la cual es 89.65%. Entonces, la conclusión utilizando utilizando 0R va a ser básicamente que se acierta un 44% y es la variable que se va a utilizar como variable de caracterización para
comparar los otros o utilizar como referencia los otros algoritmos. También vemos que el porcentaje a superar pues va a ser entonces del 44.93, que va a representar el threshold. También vemos que el PART va a representar un 64% utilizando el training set y va a representar por lo tanto una, digamos, caracterización que se tuvo en cuenta como uno de los algoritmos de mayor predominancia. Lo mismo con el SVM presentando un 72%, el cual es mucho mejor que el 0R. Bueno, la conclusión para el J48 que puede verse es que la validación cruzada no es la mejor opción para esto, pero en el caso de utilizar todo el training set y el factor de confianza, vamos a poder mejorarlo hasta un 79.08% de una tasa de verdaderos positivos, pero con una precisión del 79.5% y un recuerdo del 79.1%, lo cual es algo bastante alto con respecto a la clasificación que se tiene del 0R. Se tiene que tener en cuenta que también se trataron de ajustar parámetros como la semilla, el mínimo número de objetos y el número de pliegues. Sin embargo, ellos no tuvieron éxito ni tampoco ninguna influencia en los resultados. La conclusión del KNN es que, como ocurre con el J48, tampoco va a ser recomendable una validación cruzada. Sin embargo, utilizando el peso de 1 sobre la distancia, como lo dijimos anteriormente, se obtenían resultados demasiado irreales, lo que hace pensar que hay un error, pues se obtenía 100% en todas las medidas de clasificación, como la precisión, el recuerdo y la tasa de verdaderos positivos. En cambio, con la segunda opción, pues obtuvimos un resultado que fue un poco más real y con una mejor precisión que la obtenían los anteriores algoritmos, con una tasa de verdaderos positivos de 89.65, una precisión de 89.8 y un recuerdo de 89.7%, doblando casi el resultado que teníamos que batir, que era el del 0R. La conclusión del Nae-Bayes básicamente, al igual que los algoritmos anteriores, logró descartarse debido a que alcanza un 50% de instancias correctamente clasificadas con el cross-validation y que sin embargo viene a representar un valor mucho inferior comparado con el J48 y con el KNN. Vemos también que con el Cost Sensitive Classifier y con el Nae-Bayes se presenta la misma situación. A pesar de esto, se concluye que ambos son de gran importancia y que consisten, por lo tanto, en una medida interesante para analizar los datos. Como podemos ver, mayoritariamente el algoritmo que puede clasificar mejor este dataset es el KNN, con el peso la opción de la distancia igual a 1, con el peso de la distancia igual a 1 menos la distancia. Sin embargo, los demás clasificadores también hicieron un buen trabajo, pero se obtuvo una muy buena precisión comparada con la que ella lograda en los estudios hechos anteriormente con la regresión lineal. Muchas gracias.